Cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Gracias a Dios tuvimos un poquito de problemas técnicos aquí con la aplicación, pero ya la corregimos, ya sé lo que fue. Invitamos a gente selectiva y por eso fue que no le llegaba el mensaje. Sea Dios glorificado. Hay que hacerlo abiertamente al público para que todos puedan entrar sin ninguna complicación. Bien, damos gracias al Señor. Espero que puedan tener todos lápiz, libreta, la Biblia. Gloria a Dios. Les recomiendo que siempre mantenga la Biblia, ¿verdad? Y que puedan siempre tomar notas de los textos bíblicos que damos para que puedan repasar toda la información que le damos, de tal manera pues que en su tiempo favorito puedan repasar la clase y puedan ir relacionándose y familiarizándose con la temática que le podemos traer con la guianza del Espíritu Santo. En esta noche vamos a seguir con el tema de la fe, y de manera de resumir lo que pasó la clase pasada, pues les voy a tocar nuevamente la información que dimos. Las clases de fe. Es el tema que estamos desarrollando, las clases de fe. Y hablamos de la fe ordinaria, común, la fe natural o la fe humana. Esa es la primera fe que hablamos. Sea Dios por siempre glorificado. La fe ordinaria, la fe común, natural, la fe humana. Sea Dios bendito por siempre. Entonces, esta fe, esta información se la voy a añadir a este tópico en esta noche, así que si quiere tomar nota, esta fe natural humana es obtenida por los sentidos que tenemos los humanos. Se adquiere, por eso todo el mundo la tiene, porque todos tenemos 5 sentidos. Todo el mundo tiene esta fe, que es la fe ordinaria, la fe común, la fe natural. Vamos a usar ese término mejor para comprender la fe natural, porque todo el mundo tiene un tipo de fe y todo el mundo cree hasta en la luz eléctrica, y eso no quiere decir que crean en Dios. Creen en todo menos en Dios. Creen en el televisor, tienen un aparato, un receptor ahí, lo encienden. Y ellos creen que cuando lo encienda van a ver algo agradable. Eso es una clase de fe. Creen que el día de mañana van a hacer alguna actividad y desde hoy dicen, pues mañana yo voy a estar haciendo esto y aquello y voy a estar conduciéndome al pueblo, voy para el centro. Están diciéndolo desde hoy que mañana va a suceder eso sin saber lo que mañana les trae. Eso es una fe ordinaria, es una fe natural. Y todos los seres humanos tienen ese tipo de fe. La fe natural. ¿Okay? La fe como creencia. Hablamos sobre esto, ¿verdad? Por ejemplo, usted le pregunta a alguien de qué fe es y le va a decir, pues yo soy católico, apostólico y romano. Otro le va a decir, pues yo soy un atalaya. Otro le va a decir, no, pues yo soy pentecostal desde la cabeza a los pies. Entonces así se define cuál es su fe. Pero aprendimos en la clase pasada que nosotros somos creyentes. Somos creyentes, no nos identificamos con pentecostales, no nos identificamos con aleluyas, no nos identificamos con evangélicos, nos identificamos como creyentes de nuestro Salvador Jesucristo. Creyentes de las Sagradas Escrituras. Eso es el término más propio que nosotros deberíamos usar. Creyente, porque somos gente que cree.
somos gente que tiene fe en Dios y que tiene la fe que ha recibido de Dios. Amén. Hablamos eso. Entonces, la tercera fe que mencionamos fue la fe bíblica. La fe bíblica, la que encontramos de Génesis hasta Apocalipsis. En toda la Biblia encontramos el asunto y la realidad de la fe. Desde el primer libro hasta el último libro. La fe bíblica. Entonces podemos encontrar dentro de la fe bíblica, como les hablé la semana pasada, 4 clases de fe que son básicas y son importantes que nosotros las conozcamos. Dentro de la fe bíblica, de la que se encuentra de Génesis y Apocalipsis, encontramos 4 tipos de fe que son las que nosotros denominamos la fe básicas, la fe básica. Entonces vamos a ir desglosándola. ¿Ok? Pero a manera de introducción en esta segunda parte de este estudio quiero darle una información que encontré por aquí. Que creo que va a ser de beneficio para todos. Les voy a estar aquí leyendo de este artículo que encontré. Dice: la Biblia nos habla de la fe de Génesis hasta Apocalipsis, pero la define una sola ocasión. Observe que en la Biblia encontramos 66 libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Dentro de esos 66 libros de la Sagrada Escritura, en un solo libro aparece la definición de fe. ¿Y es en el libro de qué? De Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1, encontramos la definición de fe. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la seguridad de las cosas que no se ven. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la seguridad o la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y entonces en este verso son varias las cosas que aprendemos. La fe en este verso, según la definición de este verso 1 en el capítulo 11 de Hebreos, dice que la fe es, escuche bien, ahora. La fe es ahora. Si está hablando de presente, la fe es ahora. Si no es ahora, no es fe. Yo quiero que usted sepa eso. Acuérdese, le vuelvo a recordar el caso de Jesús frente a María, la hermana de Lázaro, y de Marta, ¿se acuerdan? 4 días hacía que estaba enterrado. Y pero el Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, yo sé que el día en el futuro va a resucitar. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ella tenía fe para ayer, tenía fe para mañana. Pero el Señor estaba allí en el momento, estaba presente. Porque la fe que nos enseña la Sagrada Escritura es ahora, es del presente. Porque una fe para mañana no es fe. Eso se llama esperanza. Y esperanza y fe no es lo mismo. ¿Ok? La fe es en tiempo presente. Esperanza es tiempo futuro. Fe es creer antes de ver, pero dará sustancia a lo que hemos creído. O sea, cuando nosotros creemos sin ver, el resultado va a ser que lo que no vimos cuando creímos, luego lo vamos a ver. Por eso es que estamos convencidos, como dice este verso 1 en el capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es la seguridad de lo que no se ve. Entonces, cuando yo tengo esa fe, el resultado lo voy a ver.
¿Por qué? Porque esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que Dios espera que nosotros manifestemos. Porque esa fe Él la ubicó en nosotros y no es una fe ordinaria. Es una fe sobrenatural. ¿Por qué? Porque no es del humano, viene de Dios y Dios es sobrenatural. Entonces la fe es sobrenatural. La fe que nosotros predicamos, la fe que comunicamos, no es una fe humana, es una fe de Dios. Por ser de Dios, es sobrenatural. ¿Okay? Yo quiero que ustedes comprendan eso. Entonces la fe, estamos en el verso 1, en el capítulo 11 de Hebreos. Todo esto lo estamos añadiendo a la definición que da la Sagrada Escritura del término fe. La fe no es algo pasivo. No es algo pasivo. La fe es algo activo. Por eso cuando Santiago escribió, o Jacobo, dijo, muéstrame tu fe por tus obras. Le añadió que tenían que haber unas obras a la fe. Eso quiere decir que la fe es activa. Tiene que ser activa para que haya resultado, para que haya fruto, para que se manifieste lo que nosotros hemos creído sin verlo. Tiene que ser una fe activa. No puede ser pasiva. Entonces, la fe verdadera, que es la fe sobrenatural, que es la fe que viene de Dios. Entonces, esta fe no viene de los sentidos humanos. Esta fe trasciende los sentidos humanos. ¿Por qué? Porque viene de Dios. No tiene que ver nada con la vista, no tiene que ver nada con los oídos, no tiene que ver nada con el tacto, no tiene que ver nada con el olor, no tiene que ver nada con el sabor. ¿Por qué? Porque no es humana, es divina, viene de Dios. Divina quiere decir que viene de el todopoderoso y eterno Dios. Esa es la fe que es sobrenatural, es decir, trasciende los sentidos naturales. Entonces, dentro de esta fe, de esta fe que estamos hablando, la bíblica, la sobrenatural, la que viene de Dios, encontramos distintas clases de fe que se manifiestan, las cuales necesitamos muy bien conocerlas. ¿Ok? La primera es la fe salvadora. Yo creo que hablamos un poquito de esto en la pasada clase. La fe salvadora. ¿Cuál es esa fe salvadora? Esa fe salvadora es que casi todos no sabemos ese verso bíblico que dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahí es que viene esa fe, la fe salvadora. ¿Dónde es que viene? Cuando la persona escucha la predicación del Evangelio por alguien que ha sido ungido por el Espíritu Santo y ha sido llamado a predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo lo está respaldando. Esa predicación sale de esos labios de esa persona que ha sido ungida para llevar ese mensaje. El Espíritu Santo respalda esa palabra y el Espíritu Santo es el que llega al corazón del oyente. Y cuando llega el Espíritu Santo al corazón del oyente, trae esa fe salvadora y la coloca en el espíritu del oyente cuando el oyente es convencido, porque el Espíritu Santo lo convence de que es un pecador. El Espíritu Santo lo convence o la convence de que las palabras que está oyendo son ciertas. Es una verdad absoluta. Y cuando eso sucede en el corazón del oyente, el Espíritu Santo está operando una obra de convencimiento. Está redarguyendo, está convenciendo y está mostrándole al espíritu de ese individuo
que el mensaje que se le está dando viene de Dios. Entonces, cuando la persona es convencida y acepta el plan de salvación, una vez que se arrepiente, el Espíritu Santo lo sella y deposita en él esa fe. Esa fe viene ahí con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la coloca en el espíritu de esa alma. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ese momento ya hay fe en esa alma. Ya hay fe. Porque sin fe, dice la Escritura, que es imposible agradar a Dios. Entonces, ya la fe ha sido colocada, la fe que viene de Dios, la fe que trae el Espíritu Santo, ha sido colocada en el corazón del oyente, del que ha sido redarguido, del que ha sido convencido y ahora se arrepintió y confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, y ahora viene y es sellado, como dice Efesios 1:13, que habiendo oído la palabra, se le fue dado un sello. Y dice la Escritura ahí mismo en Efesios que son las arras de la herencia adquirida en ese momento. O sea que desde ese momento en adelante ya hay un depósito de Dios en esa nuevo creyente para que pueda desenvolverse en el mundo espiritual a partir de ese momento. Entonces, una de las cosas lo más necesario en lo básico de un nuevo creyente es que la fe. Porque sin fe no puede nunca agradar a Dios nadie. Entonces ahí llega. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar por aquí. Hay otros versos que le voy a dar se encuentra en Romanos 10, capítulo 10, verso 17. Ese verso que le estoy hablando se encuentra en Romanos 10, verso 17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Está en Romanos 10, 17. Entonces, otros versos que tienen que ver con la salvación se encuentran en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Judas, verso 3, verso 4, verso 20. Judas, verso 3, 4 y 20. Hebreos 12, 2. Hebreos 12, 2. Donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Entonces la fe nos es dada de parte de nuestro Salvador. La coloca dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento empieza a desarrollarse la fe salvadora. ¿Okay? Porque nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la fe. Porque dice la Escritura que somos salvos por la gracia. Pero luego dice, y esto por medio de la fe. Dice la Escritura, somos salvos por gracia. Y esto por medio de la fe. Entonces, ahí llegó la fe salvadora. ¿Dónde? Cuando oímos la palabra que se nos predicó y creímos en ella. Entonces yo quiero que ustedes sepan que esa fe salvadora llegó ahí. Luego el desarrollo de las otras fe que vamos a pasar, que va a suceder en nuestro caminar y desarrollo con el Señor, no es la fe salvadora. Porque la fe salvadora llegó cuando nos convertimos. Por eso hay gente que dice, pues yo voy a oír la palabra para que mi fe crezca. Y no, eso no va a pasar. Porque la fe que usted recibe por oír la palabra es la fe salvadora. No es las otras clases de fe. Y por eso que queremos aclarar cada una de las fe. Para que cuando usted se exprese, cuando usted ore, usted lo haga bíblicamente, lo haga correctamente, paralelo a lo que enseña la Escritura. Sea Dios bendito y glorificado. Entonces, porque en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo escribió, vamos a ver ahora la fe
que se va a desarrollar en nosotros aparte a la fe salvadora, que es la fe como fruto. La fe como fruto. Es la próxima que encontramos. Sabemos que el fruto del Espíritu lo desglosa en el capítulo 5 de Gálatas, verso 22 y verso 23. Habla el apóstol y dice, si usted observa bien que el texto dice el fruto y lo pone en un término singular. Y dice el fruto, pero luego da una lista de 9. Entonces, es una lista de 9, pero no se llaman los frutos, no son los frutos. Se llama el fruto. El fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu está la fe. ¿Ok? En el Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sea Dios gloria. En algunas versiones bíblicas dice fidelidad. Pero nosotros, la fe como fruto, nosotros la podemos comprender como confianza en Dios. La fe como fruto es la confianza que nosotros tenemos en Dios. Esa es la fe como fruto. Que Dios le ha dicho algo y usted lo cree. Entonces el Señor le dijo en un momento dado, le dijo a los discípulos, si ustedes tuviesen fe como el grano de una mostaza, ¿por qué el Señor le diría como el grano de una mostaza? Y entonces si usted busca la semilla, que es una semilla, el grano de mostaza es una semilla, dice que es la más diminuta de todas las hortalizas. Yo le he puesto en la palma de mi mano un grano de mostaza y es sumamente pequeña. Mas sin embargo dice la Escritura que cuando usted coge esa semilla y la siembra en buena tierra, cuando esa semilla se desarrolla, viene a ser la más grande de toda la hortaliza, la planta. Entonces, amén, gloria al Señor. Si nos colaboran bajando el micrófono de ustedes, así pues, cuando ustedes hablen, pues no todos lo pueden oír. Gloria, pero nos alegramos que están conectados por ahí. Bendiciones. Gloria al Señor. Entonces estamos hablando de la fe que es como fruto. Sea Dios por siempre glorificado. La fe que es como fruto. Entonces, voy a darle una información que encontré por aquí. Dice, la fe como un fruto, esto viene como resultado de nuestra salvación, de nuestra unión con nuestro Señor Yeshua, el ungido. Acuérdense lo que dijo nuestro Salvador en Juan 15:5. Juan 15:5 él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. ¿Quién? El que está conectado a la vid. Y la vid es el Señor. Entonces todos nosotros que estamos conectados a nuestro Salvador Yeshua, por la fe, tenemos la capacidad de dar fruto. Entonces nosotros podemos hacer que la fe que hay en nosotros como fruto se siga desarrollando y siga creciendo. Y eso solamente va a pasar cuando nosotros mantenemos una relación con nuestro Señor viva, una relación seria, una relación
perpetua, una relación permanente. Sea Dios bendito y glorificado por siempre. Entonces, si estamos conectados a la vid, que es nuestro Salvador, nosotros como pámpanos vamos a producir. Él va a producir en nosotros y va a seguir obrando en nosotros, y nosotros podremos llevar fruto que le dé gloria a Dios, que alabe su nombre, que la gente pueda decir: Dios es real, Dios es verdadero, Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque la fe que está en ti, la fe que está activa, que no está pasiva, se va a manifestar, porque Dios va a respaldar esa fe que está en ti. Dios la va a respaldar, porque Dios se agrada del hombre y de la mujer que tiene fe. La misma escritura nos dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y uno que le busca es uno que cree que cuando se acerca a Dios, Dios lo oye, Dios lo escucha, Dios lo atiende y Dios le responde. Por eso es que vamos a Él, aunque no lo vemos con los ojos físicos, aunque no lo podemos palpar, vamos a Él, nos humillamos y empezamos a hablarle, porque a través de la fe nosotros nos ubicamos delante de Él. Aunque Él está en el trono a la diestra del Padre en el tercer cielo, nosotros estamos en la tierra, pero la fe nos coloca frente a Él. Y nosotros empezamos a orar, y empezamos a hablar con Él, empezamos a alabarlo, empezamos a adorarlo. Entonces eso se llama fe. Por eso es que el Señor dice que sin fe es imposible agradarlo. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene esa fe que viene de Dios, nunca va a ir a creer que en un cuarto vacío va a meterse a hablar con Dios, el creador del universo, para poder entender y comprender lo que pasa en un cuarto de una casa, meterse y encerrarse a hablar solo. Va a decir una persona que no tiene fe: pues está hablando solo, está hablando sola. Pero nosotros sabemos que a través de la fe no estamos solos, que Él está escuchándonos, que Él está atendiéndonos, que Él está recibiendo esa alabanza y esa adoración que le estamos dando. Y nos da testimonio el Espíritu Santo cuando lo hacemos. ¿Por qué? Por la fe. Sea Dios bendito por siempre. Amén. Así que la fe como fruto es el resultado de un proceso que se obtiene con el tiempo. ¿Ok? Esto es un asunto que se va desarrollando, es progresivo. O sea, usted se convierte al Señor hoy, y vamos a decir que de ahora a un mes usted va a desarrollar y va a ir